Quiero que pensemos en uno de los hombres de la Biblia que fue un hombre tremendamente privilegiado. Tuvo el privilegio de ser mentoreado por el mejor de los mentores que cualquiera de nosotros desearía tener, el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué mentor mejor? Ese fue el mentor. Este hombre tuvo el privilegio de ser parte del cuerpo pastoral de Jesús. Era uno de los 12. Y dentro de estos 12 ocupaba un cargo de tanto privilegio, pues era el que administraba las finanzas, los recursos que ingresaban al ministerio. Este hombre pudo escuchar enseñanzas profundas, ver milagros, de hecho, hasta realizar milagros. Sin embargo, el texto bíblico dice que un día tomó la terrible decisión de traicionar a su mentor por el valor de un esclavo, lo que se podía pagar por un esclavo en el tiempo bíblico. Y pues sabe que estamos hablando de Judas. Judas es sinónimo de traidor. Judas es un nombre tan despreciable que en lo que llevo de ministro, pues yo no he presentado al primer niño que se llame Judas. Hola iglesia, les quiero presentar hoy al niño Judas Martínez o algo así. No, nadie. Los padres siempre le ponen nombres lindos a los hijos, les ponen David, Samuel, Alfonso, Elías. Siempre escogen así lo mejor para que sus hijos se sientan felices. Pero Judas no. Uno no le pone Judas ni al perro. Si quiere haga un experimento, póngale de nombre Judas a su mascota y va a ver que pronto se ahorca. Porque todos los Judas terminan ahorcados. Y una pregunta que uno se haría es, ¿y por qué alguien con semejantes privilegios terminó traicionando al Señor? Y quiero leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante, leo en la NBI, y dice así la palabra del Señor. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Yo quiero resaltar brevemente 3 posibles razones por las que Judas traicionó a Jesús. Las podemos encontrar en este texto y en otros pasajes paralelos o en referencias cruzadas que tratan del mismo tema.
¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y yo mencionaría la primera razón, porque siguió a Jesús con la motivación equivocada. La motivación de Judas no fue la correcta. El escritor de este evangelio, nosotros creemos, es Juan, el discípulo amado. Y pues él nos revela en este texto muchas cosas. Y aquí nos revela muchas infidencias del círculo íntimo, de lo que ocurría ya al interior de ese cuerpo pastoral. Y aunque Judas, en esa reunión donde están honrando a Jesús por causa de la resurrección de Lázaro, Judas dio una apariencia de ser un hombre de los que marchan hoy porque les preocupan los pobres, porque les preocupa la clase menos favorecida. Juan lo desenmascara y dice, no, realmente a Judas no le importaban los pobres. El tipo era un ladrón. Y el tipo lo que quería era ver cómo sacar plata, porque según entendemos, ese perfume costaba la bobadita del salario de un año, es decir, el mismo que usted y yo usamos. Llega la hermanita con la revista de Jambal y antes le pedimos rebajo. Uy, hermana, ¿no tiene uno que esté por ahí con el 50%? Y lo tasamos que nos dure un año. Este costaba el salario de un año. Entonces Judas hace cuentas, dice, si yo hubiera vendido esto, pues ¿cuánto me hubiera ganado? Era un ladrón. Indudablemente cuando uno piensa en la rueda de la vida de Judas, probablemente si algunos de ustedes que ya son expertos en mentoreo le hubieran dicho a Judas en una interacción personal, oye Judas, ¿cuáles son tus sueños? Oye Judas, ¿cuáles son tus metas? Indudablemente si Judas hubiera sido sincero, él habría dicho, mi sueño es ser rico. Lo que yo quiero es tener plata. Lo que yo quiero es vivir prosperado, bendecido y en victoria. Aleluya. Así es como yo quiero vivir. Y es muy probable, porque el texto no lo dice, que inicialmente cuando él decide seguir a Jesús, sus intenciones eran como aparentemente buenas. Pero en el camino empezó a mostrar su verdadera realidad. O mejor, digamos, hubo cosas con las que nunca trabajó, de las que nunca se sanó. Y empezó a ser afectado por la teología de la prosperidad. Empezó a creer que seguir a Cristo era el mejor camino para enriquecerse, para tener plata en abundancia, para vivir como un hijo del rey. Así tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. Pero cuando uno lee por allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, un día el Señor Jesús se paró como de mal genio y le predicó a la iglesia uno de esos sermones terribles. Les dijo, mire, de aquí en adelante les quiero decir, en esta iglesia se acabaron los milagros. De aquí ya no más que, no, nada de milagros, nada más. Y si ustedes me siguen por el pan, pues piénsenlo bien. Pues obviamente la gente se fue, todos se fueron. Y yo me imagino a Judas en el auditorio diciendo, no, este predicador que tenemos se petaqueó la iglesia en pandemia y se pone a decir semejante vaina. Pues ahora todos se van a ir para su presencia. No que se van a morir, sino que se van a ir para otra iglesia. No, pero mire, si vio, se da cuenta. Y el Señor Jesús luego reúne al equipo pastoral y dijo, ya vieron las finanzas, ¿no? La pandemia nos tiene en la olla. Si se quieren ir, váyanse. Y sabemos la respuesta de Pedro, pero suponemos la de Judas. No la dice, pero yo me imagino a Judas diciendo, pues yo sí me voy, pero yo no me voy con las manos limpias. A mí lo que es me indemnizan porque me indemnizan. Lo que yo demando este concilio porque es que cuántos años yo aquí predicando y pastoreando y como así. No, yo me voy, pero no me voy así como así. Motivaciones equivocadas. Amados, cuando nosotros permitimos eso, que Dios no lo permita, pero que usted tampoco. Pero cuando permitimos una motivación incorrecta
Cuando seguimos a Jesús para que Él nos prospere, para que nos sane, para que nos bendiga, hermanos, el riesgo de terminar traicionando al Señor es alto. Tenemos que seguir al Señor, sea que nos sane o no nos sane, sea que nos prospere o no nos prospere, sea que nos arregle la vida o no nos arregle la vida. Debemos seguir al Señor por amor, por lo que Él ya hizo por nosotros, porque derramó su sangre en la cruz. ¿Qué mejor puede haber que tener nuestro nombre escrito en el cielo y tener vida eterna? Debemos cuidar nuestras motivaciones. Una segunda posible razón por la que Judas traicionó a Jesús es porque lo siguió sin ser un adorador. Cuando él ve lo que hace María, que es un acto de adoración y de adoración extrema y de adoración profunda, porque es un acto tremendo, con un perfume tan costoso. Yo no sé usted, pero si yo tuviera un perfume tan costoso, yo creo que yo me aplicaría un poquitico cada mañana que me dure toda la vida y que le quede a mi hijo y al hijo de mi hijo, porque ese perfume vale mucha plata. Que mi bisnieto diga, mire, este es el poquito del perfume de mi abuelo. Pero esta señora no. Esa señora rompe el frasco y se lo aplica al Señor, y ni siquiera en la cabeza, en los pies. Un acto de adoración. Esta mujer discernía, sabía quién era el Señor, sabía quién era y sabía para dónde iba, sabía que probablemente iba a morir, porque Jesús ya lo ha dicho varias veces y los discípulos no la agarran, pero esta mujer, María, sí la agarró. El Señor va a morir definitivamente y está preparando al Señor para su sepultura. Judas, cuando ve eso, no lo llama adoración, lo llama desperdicio. ¡Ah! ¡Qué desperdicio! No adora. Judas nunca llamó a Jesús Señor. Lo máximo fue maestro. No lo llamó Señor, el amo, el dueño. Judas era simplemente un religioso. Y debemos cuidar nuestros corazones. Porque no sé en asambleas de Dios, realmente no me he enterado últimamente, pero en otras denominaciones sí sé de pastores que no diezman. Y ahora con la pandemia pues tienen la excusa perfecta. No diezman, no ofrendan. Y hasta donde yo sé, el diezmo, la ofrenda, es un acto de adoración. Alguna vez escuché a un pastor, yo en la oficina, decir, aquí vengo a pagar los impuestos. Y yo dentro de mí espero que haya sido un mal chiste. Pero dar mis diezmos y mis ofrendas no es una obligación, no es una carga, es un acto de adoración. Podemos dar sin adorar, pero no podemos adorar sin dar. Al mendigo de la calle le podemos dar y no adoramos, pero a Dios no lo podemos adorar si no le damos. Es dar. Y esta mujer no dio unas goticas, lo dio todo. Y tenemos que aprender así a adorar. Y una tercera posible razón por la que Judas traicionó al Señor, a pesar de semejante mentoreo. 3 años de rueda de la vida y con el Señor Jesucristo, y terminó mal. Es porque lo siguió sin arrepentirse. Aquí, ya en el 3er año, cuando Jesús ya está a unas semanas de la cruz, probablemente días, Juan lo delata y dice, no, a este hombre no le preocupan los pobres, como muchos de los líderes que hoy van a marchar, y no comento más del tema. Pero a él no le preocupan los pobres.
Lo que pasa es que es un ladrón, y dice categóricamente, era un ladrón, es decir, nunca, nunca se arrepintió. Nunca. No es verdad. Judas nunca se arrepintió. Él jamás se salvó. Él no perdió la salvación, lo que pasa es que nunca la tuvo. La palabra arrepentimiento, ustedes que son profesores del seminario y enseñan, es del griego metanoia. Y metanoia es el cambio de la mentalidad. El cambio que me lleva a cambiar mis emociones, mi conducta, mi vida. Es algo radical. Judas nunca experimentó eso. Judas se quedó en el metamelomai, que es sencillamente sentir tristeza, cambiar de idea, cambiar de parecer, algo puramente emocional, pero nunca, nunca, nunca cambió. Y por eso terminó mal. Que Dios nos ayude a nosotros, amados. Porque si Judas con todos los privilegios terminó así, el riesgo para nosotros es alto. La declaración y la confianza pentecostal mía en esta mañana es que no vamos a terminar como Judas. No vamos a terminar así. Pero para no terminar así, sencillamente debemos cuidar nuestras motivaciones. Debemos ser adoradores. Yo me levanto toda la mañana para orar, para buscar a Dios, para cantar, aunque canto feo, pero canto y adoro al Señor y me pongo tenis y voy corriendo, teniendo comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque para mí eso es un acto de adoración. Adoro al Señor. No es carga dar mis diezmos, no es carga dar mi ofrenda, no es carga apoyar a los misioneros, no es carga. ¿Por qué? Porque para mí todo eso es un acto de adoración. Tenemos que ser adoradores porque eso es lo que busca Dios. Y sobre todo, tenemos que examinar nuestro corazón y ver de qué cosas continuamente tenemos que arrepentirnos. Creo que tenemos que estar continuamente convirtiéndonos a Dios y diciéndole al Señor que nos ayude. Pastores, les amo con todo mi corazón. Yo también soy pastor, yo también tengo las mismas luchas suyas. Y este mensaje no era solo para usted. Este mensaje era primeramente para mí. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que podamos terminar esta carrera en alegría, en gozo. Que nos podamos ver un día no solo a través de estos cuadritos, sino en el cielo, si es que no nos vemos en la tierra, y darnos un tremendo abrazo y decir, valió la pena vivir para el Señor. Que el Señor me los bendiga. Gracias, mi pastor Santiago. Bueno, Dios las bendiga, mis amadas pastoras. Qué Hola, lindo Lili. que están con nosotras en estos momentos, conmigo. Bueno, gracias por responder a este llamado, a esta hermosa reunión entre amigas, ¿sí? Qué lindo, Pastora Araceli. Qué lindo que estás con nosotras en estos momentos. Gracias, Lili, por la invitación. Muy lindo poder estar aquí con la Lady, Amparo, con Cristina, con Lenovo. Dios mío, sigue Lenovo acá. Pastora Olguita, renómbrate allí. Ay, qué lindo. Ay, Pastora Araceli, qué bueno que estás entre nosotras. Pues bueno, Pastora Cristina, Pastora Olguita, Amparito, a Ladies, invité a la Pastora Araceli para que estuviera con nosotros en este hermoso grupo, porque es nuestra coordinadora distrital y pues quise tenerla acá, pues es una amiga también para mí y sé que para ustedes la conocen y bueno, es muy grato tenerla, Pastora Araceli, qué bendición, qué bendición. Y mi Ladies, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Gracias, Lili, gracias a todas, ¿verdad? Qué bonito compartir este tiempo de mucho crecimiento. Gracias.
Qué bueno, gracias, mi lady. Mi pastora Cristina, ¿cómo va ese gachetá? Mi pastora Liliana, muy buenas noches para todas. Pastora Araceli, qué rico poder tenerla entre nosotros. Muy bien, Gacheta, un clima hermoso esperándolas a Guau, todas. siempre me gusta ese clima de gachetá, qué rico. Gracias. Pastoral de la Mujer. Gracias. Ay, Muy qué bien. bendición. Bueno, para mí es muy grato tener este tiempo especial de grupo de cuidado y mentoreo y también con respecto a la pastoral a la mujer. Yo les había hablado acerca de que quería conformar un grupo donde yo no estuviera solita, solo al frente de la pastoral a la mujer en la sección, sino tener un grupo de apoyo de mujeres con corazón para la mujer, pero que también nos cuidáramos las unas a las otras y pudiéramos bendecirnos y tener un crecimiento en las áreas de nuestra vida. Entonces, pues bueno, qué lindo que creo que estamos bien. No sé si hay alguna novedad en cuanto a ustedes, de cómo están, todo bien o algo que hayan vivido últimamente, que de pronto digan, wow, yo quiero hablar de esto, yo quisiera compartir esto. Y en este tiempo de crisis, de pandemia que ha sido tan distinto, Pastor Araceli. Pues les comento que venía un poquito triste Ujú, porque mi hija Marcela, sí, la que es psicóloga clínica, ha estado enferma. Y eso me ah, ha tenido caramba, triste, triste. Preciso hoy, sí, antes de la reunión, pues me tocó correr porque estaba atendiéndole. No es coronavirus, ya la han atendido, le han hecho todos los exámenes y gracias a Dios no es el virus, ujú, pero sí ha estado delicada de salud y eso me ha tenido a mí muy triste y como que eso le trata a uno como de robar la tranquilidad, ¿cierto? Como la sí. paz. Ujú, sí, sí, ay, Pastor Araceli, pues este grupo es para esto, para que nos apoyemos las unas a las otras y también oremos, ¿no? Entonces estaremos orando también por la salud de tu hija, de Marcela, sí. Y bueno, Pastora Cristina, su merced, algo que quisiera contarnos, cómo has estado, bien, cómo está tu familia. Mi pastora, bien, en general, bien, gracias a Dios. Muy agradecidos con el Señor porque una vez más vimos la mano de mi Señor cuidando a uno de nuestros hijos de un accidente muy grave que pasó esta semana Wow. donde Pastora Olguita, cuéntanos cómo has estado, cómo va la Bien. familia. En cuanto a la familia, bien, gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno. Pues tuve una experiencia muy personal. Nunca había tenido mascota. Mm, Tuvimos un bendito perro tan hermoso, Bono se llamó, sí, y Bono estuvo con nosotros 4 años y ajá, por lógico, por la pandemia y todo, nos familiarizamos tanto con el perrito, pero ya llegó el tiempo de partir y eso fue un shock tremendo. Es wow, una bendición porque aprende uno aún de los animales, sí. pero también qué dolor tan tremendo. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro tiempo de cuidado mutuo, de mentoreo. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor y que sea el Señor allí dirigiéndonos y el Espíritu Santo ayudándonos para que nos dirija cómo debemos nosotros actuar y avanzar, poder avanzar en medio de nuestro crecimiento en las áreas de nuestra vida, ¿no? Así que oremos en estos momentos. Padre del cielo, delante de tu presencia, amado Dios, coloco este tiempo, Señor, para que tú nos dirijas con el poder de tu Santo Espíritu, que sea un tiempo edificante, donde podamos bendecirnos las unas a las otras, donde tú, Dios, seas hablándonos, amado Rey. Gracias por este grupo de amigas que me has regalado, Señor, oh Dios de los cielos. Gracias por Araceli, por Amparito, por Olguita, por Aleidis, por Cristina, Señor, oh Dios de los cielos. Las bendigo y Señor, y te pido que nos dirijas en medio de este tiempo de cuidado mutuo. Amén y amén. 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 Muy bien.
Listo. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar un proceso de cuidado mutuo. Este es un grupo homogéneo de solo mujeres, ¿sí? Y como les decía, tiene dos objetivos, uno de mentoreo y el otro con respecto al cuidado, a la pastoral de mujeres en acción. Y en este cuidado mutuo nos vamos a basar en la rueda de la vida, que se empezó a trabajar ya hace un tiempo a nivel nacional con el eje de comunidad de ministros que dirige nuestro estimado pastor Santiago Rodríguez, ¿sí? Y dentro de ese eje de comunidad de ministros está la pastoral Mujeres en Acción. Entonces, lo que se quiere es que de esto llegue hasta las mujeres en las iglesias locales, pero ya empezó desde nuestros directivos, desde arriba, y bajar hacia todas las familias pastorales y en este caso hacia las pastorales en cada una de las secciones, ¿sí? Nosotras somos de la sección Bogotá Norte y Cundinamarca Norte y pues ustedes saben que estoy dirigiendo la pastoral Mujeres en Acción y también por sugerencia me pidió la pastora Araceli que me acompañara de mujeres que me apoyaran en esta pastoral y orando al Señor, Dios colocó sus nombres en mi corazón, porque sé que ustedes también, yo pidiendo al Señor mujeres con corazón para Él y también para las mujeres y también como amigas en Cristo Jesús. Entonces, se está trabajando la rueda de la vida y es esto lo que les voy a compartir en esta hora que vamos a empezar a crecer nosotras. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles lo que es la rueda de la vida. Entonces, ¿sí están viendo bien? Sí. Ok, listo. Entonces tenemos allí. Seguimos. Y tenemos, esta es la rueda de la vida para que ustedes la conozcan y lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Esto no es una capacitación, esto es un proceso en donde vamos a crecer tanto en la parte, en cada una de las áreas de nuestra vida personal, pero también en la parte ministerial. Y una de las, ¿ven bien allí? No sé si se ve negrito allí en la pantalla o bien completa la pantalla. Bien. Se ve bien, doctora. Perfecto, listo. Entonces, ustedes ven, vamos a trabajar dentro de la rueda de la vida. La primera parte es nuestra vida espiritual. Usted sabe que esa es la base para todo. Si esta está bien, pueden funcionar las otras. Vamos a trabajar como segundo hábitos de salud. Desarrollar la vida espiritual. Entonces, por eso les envié el gráfico. ¿Cuántas alcanzaron a imprimir este gráfico? ¿Listo? Yo lo ¿Está imprimí. bien? Sí, señor. Aquí está bien, yo lo exprimí. Bien. Lo tengo en Cristina, mi cuaderno. está bien. Si no lo alcanzaron a imprimir, porque la idea es que nos seamos sinceras para que podamos nosotros ver en qué ayudar las unas a las otras. Entonces, vamos marcando del 1 al 10 en qué número están. Si hay una nota baja, esas notas son súper chéveres. ¿Sabe por qué? Porque hay posibilidades de subirlas, de trabajar ahí en esa parte. Entonces, puede haber una nota baja, una nota alta, como usted se sienta ahí. Listo, listo. Entonces, vamos a empezar. Amparito, entonces decías que la parte más bajita que tuviste fue la del ayuno. Ahora todos vamos a estar atentas aquí a escuchar a Amparito, ¿sí? Bueno, Y cómo podemos ayudarnos las unas a las otras. bueno, de acuerdo a la rueda, Sí, que en el ayuno yo me puse una calificación de 6, porque sí, pues a veces el ayuno no todas las veces lo hago, ajá, porque no tengo el tiempo suficiente
para estar en la meditación y la oración cuando estoy ayunando o leer la palabra. Ujú. Entonces, mi tiempo es muy corto, Hacer para tener ese tiempo, ese retiro con Dios. Bueno, entonces continuamos. Pastor Araceli, ¿cuál es la parte más bajita en la rueda tuya en la parte espiritual? Bueno, el ayuno Ujú. grave, Ujú. porque yo era muy juiciosa con esto del ayuno, pero desde la pandemia, pues echémosle la culpa a alguien, ¿no? Eso se la pasa a uno, es coma, que coma, coma, que coma, Sí, y no hace nada más, sino todo el tiempo pique aquí, pique allá, y se sienta uno a conectarse a alguna conferencia, algo, y al lado tiene algo de comer. sí, Entonces me he descuidado mucho en esa área. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a unir el 3 con el 8 sí, y voy a ajá, hacer un día de retiro personal con Dios. Ese día voy a hacer el ayuno, hago todo el sí, retiro, porque en este tiempo pues es muy complicado hacer un retiro de 2, 3 días y fuera sí, de la casa o fuera de Bogotá pues no lo podemos hacer. O en mi caso no podría. sí. Y voy a hacerlo el día martes. El día marca que el retirarnos con Dios va a ayudarnos a trabajar esa ansiedad nosotras como mujeres. Y creo que en este tiempo de pandemia y tantos cambios y tanta crisis, Ujú. wow, la parte emocional se nos ha puesto así como que, o como mi cabello, así. Claro, Sí, ha sido muy complicado. Anoche cuando sí, dieron, bueno, el anuncio de que otra vez nos iban a encerrar, eso fue terrible. claro, no, dijimos Eso no. fue horrible, entonces uno entra en ansiedad y ahora que vendrá, porque el año pasado también dijeron que eran 2 semanas, pero Sí, esas 2 semanas se convirtieron en todo el año, Exacto. entonces llega exacto, todo eso como el miedo, y pues sí, trae ansiedad. Y yo creo sí, que pues, todo esto de la parte espiritual es muy importante sí. porque eso es lo que quita la ansiedad. La Biblia habla en Filipenses 4, Ujú, 12, ujú. 4, 6 y 7, Sí, dice que depositemos toda nuestra ansiedad, así es, ¿cierto? Pero a delante de través Dios. de la oración. Y a Ajá, veces nosotras como mujeres somos muy chillonas, chillamos, sí, lo que decía Lady, entramos en ansiedad, cosas así, pero pues la parte espiritual creo que debe ser muy fuerte en nosotras como mujeres. Y me fascina estos grupos ujú, homogéneos porque podemos hablar de todo acá porque estamos en el primer día, pero yo estoy segura que ya cuando ustedes se vuelvan a reunir va a ser más fácil sí, hablar y contar y mirar si ayuno o no ayuno, porque pues me imagino que, Liliana nos va a pedir cuentas, pero sí, vamos a estar ahí de verdad. Gracias ujú. Sí. por este tiempo, porque es algo muy bonito. Me siento chévere en este. Bueno, pastora, yo analizaba mientras las escuchaba y es que no sé si porque todas ejercemos como muchos roles en común, pero Sí, todas apuntamos a lo mismo. Creo que todas las más bajitas a mí definitivamente fue la 3 el ayuno, y el el 8 el personal con Dios. wow, Dios No, mío, Señor. no, yo la verdad cuando la estaba llenando decía, "Ay, no, qué cosa loca, qué pena, porque tan bajitos". Sí, sí, Pero sí, ya al escuchar y ver que todas es algo común, entonces no, mi pastora, es decir, ahí es donde hay que apuntarle. Y mi sí, compromiso con el Señor primero y segundo con el grupo, este grupo tan bonito, estoy totalmente de acuerdo con la pastora Araceli, qué bendición, de verdad, se siente un algo muy bonito, es ayunar, ayunar y buscar ese tiempo de retiro con mi Señor. ¿Cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer los sábados, que es el ujú. día que tengo así como el tiempo que uno dice, puedo hacerlo. Ok, bueno, entonces todas tenemos nuestra tarea para empezar de manera intencional y trabajar en eso. Dijimos el martes, yo dije el sábado, Amparito el martes también.
Gracias, Pastora Olguita. El fruto del carácter es fundamental para nosotras y necesitamos estar quietas para que Dios nos hable y poder avanzar y crecer en cada una de estas áreas, en el ayuno, que lo tenemos bajito, en el retiro personal. Entonces, vamos a cerrar este tiempo en oración. Yo voy a empezar a orar por Amparito. Amparito ora por Aleidis ora por Olguita y Olguita ora por Cristina y Cristina ora por Araceli. Bueno, entonces que sea algo muy corto, pero que llegue a nuestro corazón. Bueno, entonces voy a empezar. Padre maravilloso. Gracias te doy por la vida de Liliana. Sigue usándola, Señor, para que este grupo sea un grupo, Señor, de bendición, donde podamos crecer, Señor, integralmente. Ayúdale a cumplir con ese propósito del ayuno el día sábado, de estar allí, Señor, teniendo un tiempo contigo, Padre. Ayúdale, Señor, en todo lo que ella tiene que hacer. Llévate la ansiedad, llévate lo que no es tuyo y coloca en ella, Señor, la bendición tuya cada día más. Amén. Amén. Bueno, qué lindo tiempo que hemos vivido. Gloria a Dios, creo que lo necesitábamos. Ese tiempo de amigas, donde Dios nos da refrigerio las unas a las otras. Y bueno, después de este tiempo vamos a continuar en la parte ministerial, lo que tiene que ver con la pastoral a la mujer. Entonces, bueno, continuamos con eso. Acabamos de ver un ejemplo de cómo una pastoral a nivel seccional inicia el proceso desde cero. Y así como lo indicó el pastor Santiago en la introducción, en el caso de la pastoral a la mujer de esta sección, inician con la evaluación inicial. La evaluación inicial para comenzar el grupo de mentoreo el primer día, en la primera reunión, pues nosotros no tenemos que llegar a la evaluación de las rueda de la vida de manera general, sino que se entra directamente a la rueda espiritual, a la prioridad de la vida espiritual, porque es la que estamos trabajando a nivel nacional. Esa es la razón por la que no se hace la evaluación general de la rueda de la vida, sino que se entra directamente a la prioridad de la vida espiritual. Porque soy testigo de eso, la pastora Liliana duró casi 2 meses orando por quienes debía invitar a ser parte de este grupo pequeño. En el caso aquí de la sección de Bogotá Norte y Cundinamarca Norte, son 93 ministros credencialados, lo que indica que casi es la misma proporción de mujeres que pueden estar vinculadas a la pastoral a la mujer. Ella tenía que seleccionar un grupo pequeño porque no puede hacer un grupo de 20 o de 30, sino que tenía que seleccionar. Y fue un proceso de oración, fue un proceso de búsqueda en oración, hasta que invitó y halló respuesta de las personas que Dios le puso en su corazón. Cuando ya tiene estas personas definidas, decide iniciar el grupo, pero como la mayoría, aquí solo la pastora Araceli conoce del tema, pero las demás no, entonces tiene que comenzar de cero. La mejor manera para comenzar con un grupo pequeño no es darles muchísima teoría, porque la teoría agota y agobia. Si les damos 4 libros, 15 presentaciones de PowerPoint y toda la teoría, la gente se asusta. Y entonces hay algunos que abortan el proceso antes de comenzarlo. Lo que hace es iniciar el grupo de manera natural y de manera tranquila, y se va involucrando en el grupo todo lo que se ha aprendido. Entonces es una manera muy sencilla y muy práctica de iniciar el grupo.
Inician entonces con la evaluación inicial de la prioridad de la vida espiritual y comienzan a trabajarlo de inmediato. Solo esta parte de mentoreo duraba 53 minutos, pero para que tuviéramos tiempo para compartir y hablar de otros temas, quedó únicamente de 18 minutos. Pero ustedes vieron las partes principales. Cuando se le pregunta a cada una, después de guiar punto a punto, la idea era poder ver un punto completo de cómo lo evaluaban, pero la idea es guiar en ese momento, cómo se evalúa cada uno en un punto, en un hábito. Cuando todas lo hacen y terminan las 8 partes, entonces se le comienza a preguntar a cada una cómo está la evaluación, cuál es el área de menor puntuación. Y en esa área de menor puntuación, entonces se hace un pequeño mentoreo. ¿Cómo se hace ese pequeño mentoreo? Con una herramienta que se llama el PROA. Y es la herramienta que quiero compartirles hoy, el PROA. Es una herramienta que se encuentra en el libro de mentoreo de David Cornfield. El libro se llama Líderes que Brillan. El autor es David Cornfield. Allí está el material, todo el material de mentoreo. Y el PROA es una manera sencilla del método de crecimiento sin enredarnos, porque la mayoría de nosotros ya mentoreamos de manera natural en nuestros ministerios. Cuando tú estás haciendo un MEP ministerial o un MEP de grupos pequeños, es un tipo de mentoreo, solo que es un mentoreo únicamente ministerial. Pero muchos pastores involucran un mentoreo personal antes de iniciar el trabajo ministerial. Cuando nosotros aconsejamos de una u otra manera, estamos mentoreando, porque estamos apuntando a que la gente crezca para que sean más como el Señor, para que estén obedeciendo más en el propósito del Señor. Lo que quiere decir es que nosotros ya sabemos el tema del mentoreo, lo hacemos de manera natural, sino que aquí le estamos dando una herramienta para que todos manejemos el mismo vocabulario y manejemos la misma estructura. Cuando les digo que queremos compartirles el PROA, entonces a ver, nosotros sencillamente vamos a que le llegue a usted un documento que es el que voy a estar leyendo hoy, donde tiene el resumen del PROA y donde tiene las pequeñas sugerencias del PROA, y este sí sería para que les llegara hoy en cuestión de 2 horas después de que termine esta reunión. El PROA es un modelo en la que el mentor se esfuerza principalmente para hacer buenas preguntas. Este modelo de mentoreo no se necesita que el mentor tenga muchas respuestas, sino que el mentor aprenda a hacer buenas preguntas. La mayoría de las veces tenemos temor de no ser capaces de llevar un grupo de mentoreo porque no tenemos tantísima sabiduría, porque no tenemos un IQ elevado, porque no tenemos muchísimo estudio. Y realmente el éxito del mentor no se basa en todo el conocimiento que tenga, sino en que sabe hacer buenas preguntas, en que sabe escuchar el corazón de su mentoreado, de su equipo, y tiene la sencillez y la humildad para ser acompañado y acompañar a su equipo. Entonces, como es mentoreo y no consejería,
La diferencia es que en la consejería bíblica el mentor le dice qué hacer o le muestra a través de las escrituras la respuesta a la inquietud o al proceso que está haciendo. En un proceso de mentoreo, lo que necesitamos es que cada persona encuentre sus propias conclusiones. Porque cuando las personas son conscientes de cómo está su vida, puede implementar los cambios. Por eso se hacen preguntas que llevan a una confrontación y a un cambio de acción. Realmente nosotros en este proceso, si no lo hacemos de manera espiritual y si no permitimos que el Espíritu Santo esté en medio del proceso, se convierte en una herramienta secular y en una herramienta de empoderamiento personal. Es por eso que así la herramienta del mentoreo sea buena, así el PROA sea un excelente método, realmente el Espíritu Santo es el que debe estar en control de la reunión y debe estar en control de los consejos y debe estar en control de la coinonía y de la hermandad que se presenta en el grupo. Porque si no, caemos en el vacío de estar empoderándonos de manera cristiana, con vocabulario cristiano, y esto tiene que ver con un crecimiento para llegar a ser a la estatura de Cristo, no para ser mejores simplemente para lograr nuestras metas, sino para realmente cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando estoy hablando de propósito, entonces P-R-O-A, PROA, la P es de propósito. La P es de propósito. Y el propósito sencillamente es lo que la persona quiere cambiar en su vida. ¿Por qué lo quiere cambiar? Porque lo agobia, porque le frustra. Pero en este modelo que es un modelo bíblico y que nace ministerialmente, el modelo PROA es de origen ministerial, no de origen secular. Se habla de propósito porque cuando normalmente se afronta en un grupo pequeño o una persona llega a buscarnos para ser mentoreadas, llegan con problemas. Y la idea es que nosotros podamos desestructurar la mente de la persona y sacarla del concepto problema y ponerla en el concepto. Se está cortando la comunicación y no entendemos. Todos. Yo escucho claramente, pastor. Claramente lo escucho. Yo escucho claramente también. Escucho Bien. claramente. Gracias. Le escucho claramente, pastor. Escucho claramente. Yo también, sí, señor. Muchas gracias. Pastora Martica, ¿de pronto es el internet o qué tan cerca está al wifi de? Sí, mi pastor, no me da cuenta. Gracias, pastor, y qué pena. Sí, señora. Entonces, la mayoría de las veces cuando nosotros buscamos un mentor o cuando la gente nos busca a nosotros es porque tienen un problema. Cuando la gente piensa recurrentemente en un problema, entonces está focalizándose en dos aspectos, en algo negativo y en algo del pasado, porque es un problema. Entonces nosotros necesitamos sacarlo de ese estado mental de ver su circunstancia como un problema o que está afincado en el pasado. Si una persona nos llega porque tiene una dificultad matrimonial, entonces la persona puede expresar, es que tengo un problema en el matrimonio. Y si piensa que hay un problema en el matrimonio, lo pone en un aspecto negativo automáticamente. Y es como, el matrimonio es un problema, o el matrimonio no es provechoso, o en el matrimonio es muy difícil. En todas las relaciones humanas se presentan adversidades, en el matrimonio, pues también. La cuestión no es preguntarle a la persona, en la primera parte del mentoreo, no es preguntarle a la persona cuál es el problema de tu matrimonio, porque le estaríamos reforzando la temporalidad por la que está pasando. Nosotros preguntaríamos es, ¿cuál crees que es el propósito de Dios para tu matrimonio?
Por eso el primer punto del PROA es propósito. Es que entendamos que en toda circunstancia que el Señor nos permita pasar, la palabra dice que para los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y en qué nos ayudan? A crecer, a ser más como Cristo. Entonces, la pregunta no es ¿cuál es el problema tuyo en el matrimonio? Es ¿y cuál crees que es el propósito de Dios en tu matrimonio? Cuando hablamos del propósito de Dios, estamos hablando entonces de algo superior y hacia el futuro. Lo que quiere decir que la circunstancia de este momento es temporal y que va en rumbo del cumplimiento de lo que Dios está tratando en nuestra vida. Si tú en cada adversidad y cada circunstancia que pasas en tu vida no lo ves como un problema, como una dificultad, como una adversidad impasable o que genera mucho dolor, sino que está en el propósito de Dios, entonces recibiremos la fortaleza y la guianza del Espíritu Santo porque no estamos trabajando en los problemas, sino que nuestra energía, que nuestro foco debe estar en el propósito de Dios para nuestra vida. Eso hace que veamos las cosas de manera diferente. Entonces, lo primero es que cada uno del grupo pequeño de mentoreo o de la persona que tú estés mentoreando entienda el propósito en las circunstancias y no solo se quede trabajando en los problemas. Y esto mismo aplica para la iglesia, para los equipos pastorales, para cuando estamos trabajando en algún proyecto. Es que a veces nos desgastamos tanto en los problemas que perdemos de vista el propósito de Dios. Entonces, no dejemos desenfocarnos. La segunda parte es la R de realidad en el PROA, propósito, y la segunda es realidad. No partimos de la pregunta de la realidad con la persona, sino del propósito, para que cuando ya le estemos entrando a cuál es tu realidad, ya lo está viendo desde el propósito de Dios y no desde la dificultad. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cuál es tu situación actual y cómo está respecto al propósito de Dios en tu vida? Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la raíz de esta adversidad? En el caso de la prioridad de la vida espiritual, algunos podemos tener malos hábitos o hábitos no muy establecidos porque tenemos una falla estructural desde el discipulado. Nos enseñaron a hacer algunas cosas, pero cuando nos discipularon a nosotros en la iglesia cuando llegamos, no tuvimos una formación de discípulo correcta. Entonces, ese vacío de formación va a ser recurrente hasta que trabajemos intencionalmente en él. Puede ser que la raíz de la adversidad, si es en la vida espiritual, puede ser que nunca me enseñaron de manera correcta al hábito del ayuno que debía ser una vez a la semana. Nunca me enseñaron que el día de reposo es un mandamiento, no es una sugerencia. Y si está dentro de los 10 mandamientos, quien no reposa un día cada 7 días para buscar del Señor, no es que esté lleno de tiempo, es que está pecando. Porque cuando tú escuchas a una persona y dice, no, es que yo una vez a la semana adultero, pero no soy una mala persona. Yo adultero pues porque no me enseñaron otra manera de mantener mi sexualidad. Entonces no le vamos a decir, entendemos, estás muy ocupado y la forma en la que sacas tu estrés es adulterando. Ninguno de nosotros como pastores vamos a ver con buenos ojos un creyente o un ministro que nos diga que adultera cada semana.
Pero no vemos con los mismos ojos a un pastor que nos dice que lleva semanas sin sacar un día de reposo para buscar del Señor. Siendo un mandamiento, quien no cumple el mandamiento es pecador. No es que está lleno de agenda, pero tenemos un mente tan cauterizado o estamos tan desensibilizados con algunos temas que no vemos como pecado no buscar del Señor cuando es uno de los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de que no tenemos, en este caso, un día de reposo a la semana? Que no nos enseñaron que era pecado no hacerlo. Que nunca nos enseñaron a manejar una agenda de manera correcta para tener un día para el Señor. Que no vemos tan importante o que no vemos provechoso, porque en un mundo donde todo el mundo... En un mundo donde todo el mundo está lleno de actividades, si yo no tengo mi agenda llena, me siento culpable de no estar haciendo cosas. Pero nosotros hemos sido llamados a la búsqueda del Señor, a la oración, a la palabra como ministros. Entonces debería ser una prioridad. Cuando buscamos la realidad y cuando hacemos preguntas para encontrar la realidad, no es solo curiosear, es tratar de encontrar cuál es la raíz de la circunstancia que le está impidiendo crecer conforme al propósito de Dios en la vida. Ahí también es donde entra la pregunta. ¿Y hasta ahora qué ha impedido que sigas creciendo? ¿Hasta ahora qué impida que resuelvas esta situación? ¿Qué has hecho y te ha funcionado? ¿Qué no has hecho y deberías haberlo hecho? Entonces las preguntas que se hacen en cuanto a realidad es para encontrar la raíz, pero también para que la gente pueda ubicar un punto de partida. Porque si yo en mi realidad encuentro que no ayuno o no tengo un día para el Señor, que puede ser el mismo día, ese mismo día y se cumplen varios propósitos. Pues entonces, si encuentro la raíz que estoy sobreagendado, ya sé que debo tratar la agenda, porque falta buscar el foco y buscar las prioridades. Las preguntas entonces deben aportar al proceso de mentoreo. Entonces vamos, la primera es propósito, la segunda realidad, la tercera es opciones. Opciones. Generalmente cuando las personas llegan al mentoreo, no han visto alguna opción para crecer. No saben cómo proceder. Entonces, a veces los más tranquilos pueden llegar con una opción, pero no la ven viable. Pero la mayoría no llegan con opciones, sino están tan atribulados con su circunstancia que no saben qué hacer. Aquí es donde la fuerza del grupo pequeño se convierte en un grupo de apoyo, de crecimiento espiritual. Que aunque el grupo sea fuerte y de gente sana, nunca debe dejar de dependerse del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de los que está participando en el grupo para que ayuden a generar opciones a quien está siendo mentoreado. No lo percibimos nosotros en el video que se transmitió hoy, pero ellas tuvieron un momento donde la pastora Liliana pregunta cuál es la situación, qué necesitan trabajar, y cuando llegan a las opciones, entonces dice, vamos a orar 1 minuto. Cada uno va a orar 1 minuto. En ese minuto, cada una va a apuntar las opciones que considera puede sugerirle a la persona que está siendo mentoreada. Entonces, hacen una oración de 10 segundos, esperan 1 a 2 minutos, pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, tú que conoces a tu hija, tú que conoces a mi compañero, dame sabiduría, muéstrame cómo acompañarlo,
Y aquí es donde el Espíritu Santo no solo en el mentoreado está trabajando, sino en nosotros como integrantes del grupo. La pastora Liliana después pregunta a cada uno, si estuviéramos en este caso y uno de ellos es el pastor Santiago, entonces le digo, Santi, ¿cuáles opciones crees que tienes? Entonces de pronto Santi dice, tengo una o dos opciones que en este momento de oración el Espíritu Santo me muestra. O de pronto dice, realmente no sé, no tengo ninguna. Entonces digamos que está otra persona, está aquí Jack Simón. Y entonces Jack dice, creo yo que Santiago, una de las cosas que puedes hacer es desocupa media mañana que sea exclusiva para el Señor una vez a la semana. Y da otra opción. Y después otro integrante del grupo le da otra opción y le dice, Santi, bueno que tengas un libro de hábitos espirituales para que encuentres la fortaleza de. Entonces así cada uno va a dar opciones, sugerencias. ¿Qué es lo que va a hacer el mentoreado? Va a apuntar cada una de las opciones que le están diciendo. Cuando 5 personas le aportan, al finalizar de la participación de cada uno de ellos, va a tener 5 a 10 opciones, cuando al inicio no tenía ninguna. Entonces el mentoreado ahí le dice, de esas opciones que tienes ahí, ¿cuál crees que es la prioridad que tú puedes hacer? Yo le daba el ejemplo a Lili que no todas las personas tienen las mismas soluciones ni la misma capacidad. Un pastor está estresado, necesita descansar, no solo para conectarse con Dios, sino para tener un tiempo de recuperación emocional y físico. Entonces, un pastor que tiene muy buenos recursos económicos, que es biocupacional o que tiene buena ayuda de la iglesia, Dios le ha bendecido de esa manera, entonces dice, bueno, si es aquí del interior de la zona andina, entonces dice, bueno, voy a sacar 4 días para irme a Cartagena a un hotel, entonces me voy a ir con mi esposa y me voy a gastar 2 millones de pesos en esos 5 días, es la mejor inversión que yo puedo hacer. Entonces, pues, solo son 4 millones con mi esposa, entonces voy y descanso. Pero si es un pastor que no tiene ese mismo tipo de recursos económicos, no va a decir, ay, me voy a ir a Cartagena 4 días a descansar. No todas las opciones son iguales para todos los ministros, por economía, por llamado, por contexto. Entonces aquí es donde cada mentoreado debe seleccionar cuál es la opción que cree que puede iniciar y que es correcta, pero también cuál es la opción y cómo puede hacerla. Entonces, no se percibió, pero así lo hicieron en este grupo, fue participar y permitir la participación de que cada una diera opciones para al final direccionar al mentoreado en la opción que está seleccionando. En un caso extremo, una persona puede que no sepa qué decir, qué escoger. Ahí es donde el mentor debe decirle, ¿has contemplado esta prioridad? ¿Has contemplado hacerlo de esta manera? No de manera impositiva, porque lo que estamos haciendo es que la persona sea consciente de iniciar el proceso. Entonces, propósito, realidad y opciones. El mentoreado va a terminar con un conjunto, una lista de sugerencias. Y el cuarto punto es acción. Es cuando en el mentoreo se llega al punto de acción. Es qué hábito saludable quieres desarrollar, qué decisión vas a tomar, qué acción vas a desarrollar desde este momento. Entonces, identifica los pasos iniciales. ¿Desde cuándo lo vas a iniciar? ¿Desde hoy mismo? ¿Desde esta semana? Porque si una persona tiene una intención de cambio, pero no se le guía a que dé una fecha de inicio, se queda en una buena intención. Cuando la persona se le da una fecha de cuándo lo vas a iniciar, apúntalo, escríbelo,
déjalo en la agenda electrónica. Debe identificar los pasos que debe hacer en esa acción. Entonces, si es una acción, les doy el ejemplo que me sucedió a mí en un mentoreo de finanzas y economía a nivel personal. La primera vez que yo recibo en el 2015 el mentoreo de finanzas, era para iniciar un proceso de sanear parte de mi economía en 2 años de proceso, pero necesitaba iniciarse ese mismo año, pero era un proceso de 2 años. Hay decisiones que nosotros van a tomar que se necesitan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para cambiar. Hay momentos en el que en un mentoreo, a la semana tomo la decisión y a los 2 meses ya veo los cambios. Necesitamos identificar los pasos de acuerdo a las decisiones que estamos tomando. Si estamos fijando los hábitos espirituales, no vamos a ver ningún cambio antes de 6 meses, porque de pronto estamos emocionados en el momento y lo que necesitamos es evaluar mínimo en un semestre si hemos crecido en la fijación de los hábitos espirituales o si necesitamos otros 6 meses. Por eso decía el pastor Santiago, no corramos, porque de pronto vamos a estar aconsejando en lo que nosotros no hemos sabido aplicar. Cuando estamos en la acción de identificar esos pasos iniciales, también necesitamos saber qué vamos a evaluar en cada uno de esos pasos. Este es el punto donde debemos dejar toda la decisión, toda la acción de manera escrita, con fechas, quién nos servirá de apoyo, cómo vamos a estar recordando continuamente lo que debemos hacer, a quién y cada cuánto le vamos a rendir cuentas. Una de las sugerencias es que le rindamos cuentas a alguien que no sea de este grupo pequeño donde estamos siendo mentoreados. Otra de las sugerencias es que tú no le rindas cuentas a tu cónyuge, porque a veces a quien menos se le permite que se involucre en la vida personal y en las decisiones es al cónyuge. Se comparten las decisiones, pero se le toma el pelo a la hora de rendir cuentas al cónyuge. Entonces, por eso es saludable rendirle cuentas a una persona que no sea ni el cónyuge ni un amigo cercano, y en lo posible que no sea del grupo, pero si hay la suficiente cercanía y madurez, entonces hacerlo en el grupo. Más o menos, esta es la forma compilada de lo que es el PROA y cómo se hace. Yo en cuestión de 2 minutos le voy a enviar al pastor Santiago este documento, y la intención que tengo es que les llegue a cada uno de ustedes.